Aquí de vuelta, este es el matutino del país por el Canal 6. Gracias por acompañarnos en esta jornada de hoy. Tenemos todavía un buen contenido para compartirlo y vamos a dejar que sea Ulises Jiménez que presente a nuestro siguiente invitado. Bueno, señores, ya está con nosotros el profesor Eliferbo Erasme. Él es director de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestales del Ministerio de Medio Ambiente. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días, Francis. Buenos días, Juan Cruz. Y buenos días, Ana. De verdad que agradezco la oportunidad que ustedes nos han dado de venir a presentarle al país y al mundo el trabajo que hacemos de la Unidad Ejecutora de los Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Muy poco conocido el nombre a nuestra llegada, sí, pero que ya hemos hecho un gran trabajo que nos ha permitido llegar a todos los dominicanos para que conozcan la importancia y el papel que juega esta unidad en todo el territorio nacional. Aún estamos solamente impactando en 6 provincias del sur. Tradúcanos, por favor, al castellano. ¿Qué significa eso del director de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestales? La Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, así se desarrolla este nombre. Esta unidad inició adscrita al Ministerio Administrativo de la Presidencia en el año 2017. A la llegada del presidente Luis Abinader, por un tema de reorganización del Estado y que cada institución vaya acorde, adscrita a donde debe de ir para hacer secuencia con lo que hace en cada ministerio. Entonces, como una unidad que se dedica al tema medioambiental, entonces la llevaron entonces al Ministerio de Medio Ambiente. Ya hoy, a partir del año 2021, enero de 2021, pasó a ser adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Esta unidad es una unidad ejecutora. Pero adicional de ser una unidad ejecutora, también tiene un gran componente de coordinación de una coordinadora. En esta coordinadora está representada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien la coordina directamente. Está el Ministerio de Agricultura con un viceministro de Agricultura. Está un viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, está un representante del Poder Ejecutivo en materia medioambiental y está un representante agroforestal en materia que convergen estas dos índices de la materia agrícola. Profesor, este era el proyecto, pregunto, para ubicarnos un poco, ¿este era el proyecto que dirigía el general de Luna Pichirilo? Sí, nosotros. Muy bien, perfecto. Entonces, desde ahí, ¿qué se está haciendo, profesor? Mira, a nuestra llegada, nosotros podemos decir que al día de hoy hemos hecho un gran trabajo y nos hemos concentrado en darle de frente a cada una de las acciones positivas para beneficiar el país. Nosotros hemos sembrado en esta gestión unos 28.4 millones de árboles. Aún no le doy una cifra más alta porque estamos iniciando la siembra y aunque ya se ha comenzado a sembrar en algunos proyectos porque la lluvia inició tarde, podemos decir que hemos hecho un gran trabajo. 28.4 millones. Son más. Pero parecería, profesor, perdone que le interrumpa, parecería que la cifra es mucha, pero el compañero Trifolio en días pasados hacía alusión a la gran necesidad que tiene el país de sembrar, o sea, de que se siembre. ¿En cuáles lugares se ha estado sembrando estos más de 28 millones de árboles? ¿Y qué tipo de árboles se han sembrado? Como le hemos venido manifestando, esta unidad impacta en 6 provincias del sur. Impacta en Azua, en San Juan, en Elías Piña, Barahona, Bauruco, Independencia. En estas 6 provincias hay 7 proyectos que es donde se impacta y justamente impacta en la parte alta de cada una de estas provincias. En Azua, por ejemplo, nosotros estamos impactando las cañitas, las lagunas y todas esas lomas. Pero también hay una cordillera que impacta entre San Juan y Azua, que es Los Fríos, que son las lomas de Arroyo Cano y todas esas lomas. En San Juan, entonces, estamos impactando con Sabaneta, que es la loma que incluye toda la parte alta de Sabaneta, que rodea toda la presa de Sabaneta. En Elías Piña, entonces, impactamos con Hondo Valle, Juan Santiago y todas esas lomas de Elías Piña que hacen frontera con Haití. En Bauruco se impactan todas las lomas de la parte alta de Bauruco, llámese Galván, las lomas de Galván, las lomas de Neiva, las lomas de Los Ríos.
En Independencia se impactan todas las lomas que van hacia la parte norte y hacen frontera con Elías Piña, como el Maniel, Higo de la Cruz y todas esas lomas. Y las lomas de descubierta. En Barahona impactamos las lomas de Polo, Paraíso, Los Blancos y todas esas lomas. En esos lugares, nosotros al día de hoy hemos plantado unos 28.4 millones de árboles, como lo estoy diciendo. Para mucha gente, cuando escucha el número, creen que son demasiados. Pero por gracia nosotros podemos decirlo aquí hoy en la práctica, pero lo podemos demostrar en la teoría, porque son plantas que están georreferenciadas. Y que este es un programa que trabaja con un banco de un préstamo internacional con el BID. Como ustedes conocen, este préstamo se le desembolsa al Estado Dominicano mediante auditoría. Ellos tienen su programación dentro de ese contrato, que hay una regla que usted tiene que cumplir para poder desembolsar al Estado lo que el Estado invierte en beneficio de los dominicanos. Profesor, ¿y por qué excluir la cordillera central, específicamente Jarabacoa, Constanza y los Haitises, donde realmente todos sabemos que se ha producido, ¿verdad?, un desastre con una madre naturaleza? Mira, a nuestra llegada, una de las cosas que se han venido planteando y tenemos solicitudes ya y le hemos entregado al presidente Luis Abinader la cantidad de solicitudes de muchos lugares del país, incluyendo el Cibao, porque quieren que estos proyectos estén dentro de ellos por la magnitud y la garantía y los resultados que le ha dado este proyecto donde a nosotros nos ha tocado impactar. El presidente lo tiene sobre carpeta. Tengo la fe y la seguridad que por los resultados positivos que hemos venido planteando y hemos crecido en materia medioambiental y agrícola, creo que es posible que él lo tome en cuenta para entonces extenderlo, no solamente a estos lugares de Jarabacoa. Usted conoce el ecocrimen que se está produciendo en esa zona del país, ¿verdad? Claro, lo conocemos. Y sobre todo por personas que tienen una gran connotación económica y empresarial en este país. Nosotros lo conocemos y donde nos ha tocado impactarlo hemos trabajado de cerca. Por ejemplo, de cerca porque a nuestra llegada los fuegos forestales eran en cantidades. Pero nosotros entonces nos abocamos a crear un equipo de capacitación dentro de la unidad, de orientación y educación para que cree conciencia en la gente y le diga a la gente qué daño le hace cuando usted quema la tierra a la naturaleza. Y yo puedo decir al día de hoy que donde han estado impactando estos proyectos hemos tenido resultados porque las quemas se han reducido en más de un 96%. La gente ha cogido conciencia y ha ido entendiendo. Pero también hemos logrado de que la gente vuelva y retorne a los campos, a las lomas, justamente a sembrar café, a sembrar cacao, a sembrar aguacate y a sembrar todo este tipo de rubro que más que una mata de guandules, porque para eso era que se quemaba la tierra, o sembrar un quintal de habichuelas, la gente ha ido cogiendo esa conciencia y ha vuelto a las lomas, a reforestar las lomas y a crear esas condiciones. Profesor Elifermo, además de la siembra, que es muy valiosa y fundamental, ¿qué otros proyectos ustedes están implementando? Porque al documentarnos sobre su misión, dice que ustedes tienen como misión mejorar las condiciones económicas, sociales y medioambientales de las zonas rurales, sobre todo aquellos que tienen menor poder adquisitivo en términos agropecuarios y agroforestales, ya más o menos agroforestales, pero en términos agropecuarios, ¿cómo ustedes están impactando para mejorar las condiciones de vida de esas zonas? Mira, yo lo voy a decir en diferentes vertientes. Y como le dije, aquí hay una coordinadora que están involucrados dentro de esta coordinadora un componente de titulación, un componente de caminos interparcelarios, un componente agrícola que es con agricultura y un componente forestal que es con medio ambiente. En el tema de los caminos, nosotros hemos habilitado más de 222 caminos vecinales e interparcelarios. En el tema de titulación, nosotros hemos logrado compenetrar y ya en Hondo Valle de Juan Santiago se han entregado unos 915 títulos de 1.700. Pero ya nosotros hemos levantado en todos los proyectos para que se han entregado más de 8.500 títulos en toda esa región del sur, pero más aún en las lomas que nunca fueron tituladas. Pero también debo de manifestarle que dentro de esos 22.000 beneficiarios hay unos 6.400 que reciben un incentivo financiero de 5.000 pesos mensuales, que es a cambio de que ellos puedan sembrar la tierra y que esos 5.000 pesos les permitan darle seguimiento, cuidarla, hasta tanto llevarla a producir. En esas zonas donde nosotros, usted mencionó. Desde esta unidad
además de ese incentivo financiero, se le da la planta, se le dan las brigadas para que la limpien, se le aportan los agroinsumos y el deber de la unidad es darle ese seguimiento hasta el final, que esa parcela comience a producir. Cuando ya esa parcela comienza a producir, entonces esos 5,000 pesos pasarían a otro beneficiario para integrarlo a este programa de siembra. Nosotros hemos sentido que ha habido un cambio generalizado en beneficio de estos campos, porque uno se motiva cuando uno va a una loma, que usted escucha, por ejemplo, un señor de 60 años, 65 años, que le dice que a su edad él nunca vio 1,000 pesos juntos y que ahora está contando 100, producto de una cosecha de café o una cosecha de aguacate. Eso le iba a preguntar, profesor, ¿cuáles son esos rubros en los cuales ustedes están trabajando, estos proyectos en estas comunidades? Aquí, nosotros estamos trabajando con café, aguacate, cacao, mango. Estamos insertando en el mercado el tema del cardamomo, la canela, la nuez moscada, la malagueta, porque son rubros que nosotros somos competentes y muy poca gente lo sabía. Y se dan de una manera efervescente, es decir, muy positivo en nuestras lomas. Y esto se ha implementado y la gente también se ha ido enamorando de este tipo de especias. Okay. Profesor, se hacía en meses pasados la denuncia que esas familias que habían sido de alguna manera reclutadas para este tipo de proyectos, no le estaba llegando el pago que se le había prometido. ¿Eso se regularizó? ¿Existió realmente ese retraso? ¿Cuál fue la situación que hubo ahí? Mira, normalmente... Digo, perdóneme. Sí. Porque esa denuncia la hizo un dirigente político. Probablemente pudo haber estado matizado o contaminado del tinte político, pero yo quiero que usted nos edifique en ese sentido. Lo importante es que nosotros hemos asumido una línea programática clara de transparencia, de decir las cosas tal y como son, porque eso en esa base que nos ha orientado el presidente Luis Abinader. Okay. Y no lo vamos a hacer creer. Y las cosas hay que decirlas como tal. Porque cuando usted habla mentira ante una pantalla de televisión, después le es grande demostrarlo en el terreno cuando se encuentra de frente con la gente. Exacto. A nuestra llegada, el incentivo financiero tenía que desaparecer porque fue un contrato hasta el 2020. Okay. Nosotros cuando nos encontramos con esa situación, que sabíamos la situación que se iba a presentar, nos comunicamos inmediatamente con el presidente Luis Abinader, le manifestamos la necesidad de que ese incentivo financiero debe de continuar y aún sin los contratos, él autorizó continuarlos hasta cerrar el año 2020. En el año 2021 tomamos un receso para institucionalizar ese incentivo y comenzar entonces a hacer una auditoría para identificar cada beneficiario. Y yo debo decirle que en ese entonces, en esa auditoría, nosotros nos encontramos con gente que tienen ese incentivo que vivían en España, con gente que tenían ese incentivo que no eran agricultores y eran motoconchos, y que no tenían ningún vínculo directo con las lomas. Con el proyecto. Entonces, limpiamos esos listados, hicimos nuevos contratos, y al día de hoy nosotros volvimos y retomamos, y tenemos ya en circulación unos 6.235 beneficiarios. ¿Cuántas personas estaban, perdón, profesor, cuántas personas estaban en esa condición? En esa condición, aproximadamente. En esa condición habían entre 8.000 y 9.000 personas. Okay. O sea, que era un dinero que se fugaba por ahí. Sí. Profesor, a mí lo que me luce como un contrasentido, y perdóneme, que siendo transformada la realidad rural a que usted hace referencia, de la forma que usted lo explica, vuelvo y le reitero, me luce un contrasentido que se diga que la mayoría de los fuegos forestales son provocados y que sobre todo también que el conuquismo sigue siendo una realidad en nuestro ecosistema, al extremo de que constantemente tritura parte de la naturaleza. Pero además, por otro lado, me resulta también algo extraño que ustedes no intervengan cuando se realizan obras del Estado que, si bien son necesarias, pudieran realmente diseñarse y ejecutarse con mayor prudencia frente a la naturaleza. Por ejemplo, el caso de Jarabacoa. Usted conoce el ecocrimen que está haciendo el Estado Dominicano ampliando una carretera por ahí, cómo está acabando con la única riqueza que tienen esos campesinos, que es el verdor, el frescor.
y la madre naturaleza en sentido general. Mira, Juan, si usted me preguntara a mí como ciudadano, le dijera que no estuviera de acuerdo. Pero hay una parte en la que nosotros siempre hemos cuidado como unidad ejecutora, es no intervenir ni opinar de un tema medioambiental porque es competencia del ministro. Ahora, mi ponderación como ciudadano... Pero y eso no afecta en cierto modo lo que es precisamente parte de los propósitos de su unidad de trabajo. Bueno, por eso le manifiesto que nosotros... Porque por un lado ustedes están sembrando, pero por el otro lado hay un sector importante del país, sobre todo del área oficial, que está acabando con la naturaleza. Por eso le manifiesto que nosotros estamos impactando 7 proyectos y hemos hecho modelos de cómo y de qué manera se pueden lograr las cosas. Nosotros hacia el futuro pudiéramos decir que ojalá, y esto se entienda, y que el presidente pueda mandar estos proyectos que se implementen en otras provincias del país, porque nosotros nos sentemos con la capacidad de seguir trabajando no solamente en los 7 proyectos, sino a nivel nacional, como lo dice la unidad. Y estamos dispuestos a trabajar como lo hemos hecho el día de hoy, porque yo soy de los que creo que cuando usted siente amor por la naturaleza, usted va a dar todo lo que tiene en beneficio del país para que las cosas cambien. Usted lleva una línea, perdón Rosa María, profesor, usted lleva una línea, antes de yo interrumpirlo, sobre la situación que se dio, la situación sobre el incentivo financiero, que era justamente el nivel de ejecución de ese programa en esas 7 provincias. ¿Cuál es en este momento? Mira, usted habló de unas 28 millones y pico... 28.4 millones. 28.4 millones de árboles que se han sembrado. Es una cifra bastante alta. Hay pocas lluvias. ¿Esto no afecta? Sí, claro. Afecta porque si no hay lluvia no se siembra, y por eso les reitero que hemos comenzado tarde la siembra. Porque solamente hoy estamos sembrando en Hondo Valle, en Bauruco y en Barahona. En los demás lugares, como la lluvia ha sido un poco tímida, hemos esperado que comience la lluvia para entonces nosotros entrar y proceder a la siembra masiva. Ya estamos preparados para eso. Pero sembrar una planta, si no hay lluvia, es poner en riesgo de que muera. Entonces, para eso nosotros mejor mantenemos la reserva de ir sembrando donde está lloviendo y aprovechar la temporada de lluvia. Profesor, en el mismo ámbito en que nuestro querido Trifolio estaba planteando, ¿cómo entonces ustedes están manejando el asunto de la siembra de caoba y cedro? Porque estuvimos documentándonos en ese sentido. Justamente para eso nosotros trabajamos coordinado con medio ambiente y con un equipo técnico de medio ambiente, son los que determinan cuáles son las tierras que están hábiles para sembrar un tipo de planta. Porque a veces hay una tierra que solamente se adapta para el roble, y si tú siembras caoba no se te va a dar, con la condición que tú lo quieres. Entonces ahí entra un técnico de medio ambiente que trabaja en la unidad como encargado forestal y que con nuestros equipos de trabajo y paratécnicos entonces proceden a hacer primeramente los levantamientos, ver el suelo y luego entonces procedemos a sembrar. Profesor, 28.4 millones es mucho sembradío, digámoslo de esa manera. ¿Desde qué tiempo ustedes están haciendo esa labor? Porque yo, por ejemplo, que estuve en el sur del país, básicamente en algunas de esas provincias, no advertí una de las grandes debilidades del sur del país, justamente la falta de árboles. Deforestación. Entonces, usted está hablando de 28.4. Yo estuve recientemente en el sur del país. Pero mire, Francis, y no advierto nada de... Francis, no es que yo se lo diga ahora. Nosotros esa cifra la tenemos desde el año pasado que cerró en diciembre, porque no hemos sembrado. Ahora cuando comience la siembra, volvemos entonces a retroalimentar esos 28.4 y usted puede estar seguro que al día de hoy sobrepasa los 29 millones, pero no lo vamos a decir porque todavía no lo tenemos registrado en la plataforma. Y debo decirle lo que le dije a alguien cuando nos visitó, y que debo también reconocer aquí una visita del general Carrasco, que en una ocasión a nuestra llegada, en una primera cifra que nosotros mandamos a la plataforma digital y comenzamos a anunciarla, mucha gente no lo creía. Sí. Y el presidente nos mandó al general Carrasco a socializar con nosotros para dar seguimiento de cerca a los proyectos y ver la magnitud de avance. Y nosotros le dimos al general que no me crea lo que yo le digo, sino que yo lo invito a que exija un proyecto, que elija él un proyecto y que elija una parcela y que la parcela que él elija vamos a ir allá y vamos a contabilizar. Él la va a sacar al azar, porque esa es la parte principal que tienen estos proyectos y es lo que le garantiza a uno trabajar con seguridad. Es que nos sentamos en la plataforma y usted me dice, ahora mismo, mira, Elifelo, aquí dice que en Hondo Valle hay tantos pinos sembrados y hay tantas matas de café, vamos para allá. Yo no lo voy a llevar donde yo quiero, yo lo voy a llevar a la que usted me diga que lo lleve.
Y ahí entonces hay que demostrar si verdaderamente lo que yo le estoy diciendo aquí es verdad o es mentira. Así es que nosotros demostramos y así actúan las auditorías. A nosotros se nos han hecho ya más de 6 auditorías. Okay. Profesor. Pero esa auditoría, escúchame, Ulises, esa auditoría no es porque nosotros lo digamos, es que ellos van a verificar las parcelas, no las que nosotros decimos, sino las que ellos seleccionan para ir a verificarlas. Correcto. Y nosotros, en la primera auditoría, a nuestra llegada entre de agosto o diciembre, en la primera auditoría sacamos un 90%, en la segunda sacamos un 92.8%, en la tercera auditoría subimos 94%, en la cuarta auditoría subimos 96%, en la quinta auditoría subimos 98%, y ahora se nos están haciendo unas auditorías que pretendemos darle el 100%, porque lo que le estoy explicando es que nosotros amamos esto porque somos de un campo, y el campesino ama su tierra. Nosotros nacimos en esos ambientes, y si Dios nos ha dado la oportunidad de servirle a nuestra naturaleza tan de cerca, donde usted tiene la oportunidad de compartir con la gente que usted siempre ha compartido y aportarle al país desde ahí, yo creo que uno lo hace con amor. Profesor, ¿cuál es la dinámica, cómo es la dinámica entre esa unidad y las familias, las personas que están involucradas en ese proyecto? O sea, ¿ustedes le hacen un pago? ¿Cuál es la dinámica? Y del fruto que ellos obtienen, si ha habido una cosecha considerable, ¿qué se hace con ese fruto? Y el número de gente que interviene, el número de interesa personas. porque estamos hablando de una cifra muy alta. El número de personas son más de 22,000. Los beneficiarios que están dentro del programa. Y de esos 22,000, hay unos 6,235 que reciben un incentivo financiero, además de todos los otros beneficios. Y la inversión del programa... La inversión del programa son $12,000. $12,000. Sí, pero... O 12,000 millones. Pero 12,000 millones. 12,000 millones. Okay. Pero se divide una partida para obras públicas y una partida para la unidad. La unidad maneja unos 7,000. Okay. Unos 7 millones de dólares. Obras públicas es quien se encarga de las vías, de acceso. Las vías de acceso en coordinación con la unidad. Profesor, y en lo referente a equipo, porque esto requiere de una logística extraordinaria, 29 millones de aquí a un año. En 370 días, que significan 2 años, ¿verdad? Parece una exageración, sí. Juan. Mire, yo no quiero dudar de su palabra, sí, pero realmente permítame, ¿verdad?, quedarme con la incógnita. Pues yo quiero invitarlo. Hasta tanto que usted nos invite, porque Sí, me gustaría vivir esa experiencia como dominicano, trotamundo. Y antes de ir al terreno, yo los invito a que pasen por nuestra oficina, porque nosotros tenemos... No, me gustaría in sitio, ir al campo. Lo que le quiero decir es para que usted vea de qué manera se maneja la plataforma y cómo está organizada de una manera tal que cuando usted vaya al sitio se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo. Y perdóneme, porque si lo de la tengo visita... que sumar que cuando esos proyectos se trabajan con fondos de organismos internacionales, hay muchísima supervisión, es toda una logística. Que de hecho, esa era una pregunta que quería hacerle al profesor, de otros proyectos que vayan a tener durante el resto del año, si hay otros organismos internacionales que están apoyando esto, ¿en qué se va a enfocar la unidad? Pero mira, por la duda que tiene Juan, yo debo decirle, a la gestión pasada... Si nos pondríamos en la mitad, querido profesor, quizás nos ponemos de acuerdo. Ahí es que voy, porque siempre hay que hablar del pasado. Sí. Nosotros tuvimos la gran experiencia de que mientras nosotros en 2 años y 8 meses nos han hecho unas 6 auditorías, a la gestión pasada solamente le hicieron una. Sí. Porque no tenían resultados que presentar. Pero también yo debo decirle que en esta gestión se han gastado unos 3,000 y tantos de millones de pesos. En esta gestión. En la pasada se gastaron 400,000 y tantos millones de pesos. Y los resultados de crecimiento y en favor del Estado Dominicano, con menos dinero, con menos tiempo, ha sido más eficiente con esta gestión. Profesor, en estos proyectos es innegable que el elemento, el componente educación, orientación, tiene un peso sumamente trascendental. Pero también, amargamente, hay que reconocer que también hay que aplicar cierta dosis de represión. Porque la gente no siempre comprende y hay quienes uno no lo convence ni aun convenciéndolo, ¿no? Ustedes, en cierto modo, han emulado, han copiado algo del librito del general Candelier. Mire, yo por norma siempre creo que el que tiene el don del convencimiento y sabe trabajar con la gente no tiene que reprimir. Pero la persuasión no siempre es total, profesor, usted lo sabe. Pero ahí es que voy. Si alguien hay que reprimir,
es al técnico que tiene un vínculo directo con ese beneficiario, porque a veces el beneficiario desconoce y al desconocer hace las cosas por desconocimiento. Y por eso nos hemos concentrado a tiempo completo a trabajar en esa educación, en esa concientización y en que la gente coja conciencia, y al día de hoy esa conciencia la tenemos y podemos decirla por seguro que lo hemos logrado. Y no hemos tenido que maltratar a ninguna persona. Y eso lo decimos porque a nuestra llegada los equipos amarillos ninguno estaban en los proyectos y nosotros no maltratamos a nadie para poder recuperarlo. Ni utilizamos guardia, ni utilizamos policía. Profesor, breve. Acercándonos a la gente lo logramos. Breve, la pregunta se quedó en el aire por la interrupción de Trifolio. Proyectos para este año, más apoyo de organismos internacionales que están viendo estos resultados positivos que usted nos muestra hoy. Bueno, nosotros ya tenemos una solicitud de adenda para los organismos internacionales porque ellos han tenido la disposición de confiar en los proyectos. Al ver el resultado, ahora son ellos que quieren. Y debo decirle que estos proyectos son únicos en Latinoamérica. Y se tomó como modelo a la República Dominicana. Brevísimo, gracias, profesor, brevísimo. Mire, señorita, siempre me va el nombre de mi querida Bianca. Sí. Señorita Bianca, mire, los asesores internacionales no son los ángeles y nosotros los arcángeles. Donde quiera se cuecen habas. Da mucho apoyo. Y profesor, muchas gracias. Profesor, ¿y cuántos años te tiene? Con muchos éxitos. Gracias. Éxito, profesor, y esperamos la invitación que se concretice. Estuvo con nosotros el profesor Eliferbo Erasme. Él es director de la unidad, lo voy a leer porque es un título bastante largo, de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestales, UTEPDA, del Ministerio de Medio Ambiente. Qué bueno que esta unidad pasó a Medio Ambiente. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias, profesor, por haber venido y por supuesto la invitación para ustedes para que nos acompañen mañana desde las 7 de la mañana por el 6 con esta oferta matutina que es el matutino del país. Gracias y hasta mañana. Fernando me tiene loco. Sí, señor. Como debe ser. Acá